Recuerden, una persona que hace lipólisis, pues si yo comienzo a bajar de peso, hago lipólisis y mis ácidos grasos van como especie de espermatozoides, ¿a dónde? Al hígado. Al hígado van. ¿Y por qué van al hígado? Porque ahí encuentran su principal medio de transporte. Porque ellos necesitan un medio de transporte. Y ese medio de transporte en el estado de ayuno es la BLDL. Por eso se repleta de BLDL. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, cuando tiene un paciente que está gordito, que está con triglicéridos elevados, y de repente ese gordito baja de peso, el médico lo ve, has bajado de peso, te felicito. Sí, doctor, pero mis triglicéridos están elevados. ¿Por qué se elevan los triglicéridos si una persona está bajando de peso? Cuando los triglicéridos se bajan más rápidamente con bajar de peso. Porque ese paciente está haciendo ayuno prolongado. En el ayuno prolongado se eleva la BLDL. ¿Y quién tiene los triglicéridos? La BLDL. Entonces, y al hacer ayuno prolongado está favoreciendo la elevación de BLDL. De esa manera uno razona y uno dice, no hagas ayuno. Come en la noche. No dejes de comer para evitar que se forme mucha BLDL y se pueda consumir más fácilmente el triglicérido. Entonces, estos consisten pues en ácidos grasos saturados y monoinsaturados, como vamos a ver, ¿no? Y la presencia de ácidos grasos esenciales, que son los poliinsaturados. ¿Por qué los poliinsaturados son más importantes? Porque son más reactivos, porque tienen doble enlace, tienen capacidad para reaccionar, interaccionar con todo lo que tiene la célula, depende de las enzimas, ¿no? Entonces, en cambio, si son saturados, es un solo enlace, no pueden deshacerse, están pegados ahí, no son utilizados. En cambio, los que son utilizados sí con facilidad son los poliinsaturados. Por eso es que los poliinsaturados son mejor grasa que los saturados. Y los saturados tienden a acumularse. Y acá están el linoleico, el linolénico, el arachidónico, ¿no? Estos son necesarios, precursores de ciertos fosfolípidos y glucolípidos de membrana. Y otro componente esencial es el colesterol, el famoso colesterol, ¿no? A veces la gente dice, claro, la población aquí, dentro de su ignorancia médica, dice, tengo colesterol. Claro que tienes colesterol. Lo que pasa es que tiene colesterol elevado, es otra cosa. No, doctor, tengo colesterol. Tienes que tener colesterol, ¿no? Los ácidos grasos son fuente importante de energía para tejidos como el corazón, músculo, esqueleto, riñón, hígado. Miren cómo utiliza ácidos grasos. El proceso ocurre ¿dónde? La beta oxidación en la mitocondria. Al igual que los carbohidratos deben ser fosforilados, ya saben, el ácido graso se forma a acetilcoenzima A, ¿no? Y la acetilcoenzima es la forma activa, ¿no es cierto? Así como la glucosa se convierte en glucosa fosfato, la acetilcoenzima es lo similar al respecto. Y la grasa provee 9 kilocalorías, pero 9 kilocalorías por gramo de grasa, pero con ácido graso de cadena larga. No se van a equivocar, porque la pregunta puede ser, ¿no? La cantidad de calorías que proporciona una grasa de cadena corta, no va a poner 9 kilocalorías, ¿no? No es lo mismo, ¿no? O sea, hace un cálculo que puede ser más complejo. Pero eso no va a ser el motivo de no va a poder ser un examen muy complejo. Al degradarse por la beta oxidación, el ciclo de Krebs, mientras que los carbohidratos producen 4 kilocalorías por glicólisis, ¿no? O sea, por gramo, utilizando glicólisis y ciclo de Krebs, ¿no? Bien, el colesterol, vamos a detenernos acá. El colesterol, ustedes tienen que manejar bien el metabolismo del colesterol, porque si no es lo mismo tener una persona con colesterol elevado y triglicéridos elevados y otra persona B con colesterol elevado y triglicéridos bajo. No es lo mismo. Y no es lo mismo porque vamos a revisar algunos aspectos del colesterol. Posee una estructura química de nucleopentanogenantreno, es un lípido anfipático, es esencial en membranas y superficie de lipoproteínas, y como les decía, participa en la síntesis de ácidos biliares, no se olviden, vitamina D y hormonas esteroideas sexuales en general. Un poco más de la mitad, y recuerden, desde las hormonas esteroideas, perdón, está la aldosterona también, que no es menos importante, es una hormona esteroidea también. Un poco más de la mitad, 700 miligramos de colesterol se sintetiza en el organismo, se sintetiza, y el resto es proporcionado por los alimentos. O sea, no todo se proporciona en los alimentos, no todo se ofrece en la dieta. El hígado sintetiza 10% del colesterol, los intestinos otro 10%, y el resto prácticamente todos los tejidos que son capaces de sintetizarse. Entonces, el organismo produce 850 miligramos al día de colesterol. Colesterol de la dieta, ¿cuánto es? 400 miligramos al día. Se absorbe el 60%, o sea, 200, o sea, ni siquiera todo lo que yo ingiero lo absorbo, ¿no? Es 240. Y si tengo más fibra, mejor. Si lo mezclo bien, mejor.
Por eso que el Times en el año 80, si mal no recuerdo, presentó una foto del huevo, ¿no? Pero con una figura de tristeza, ¿no? Y después, a los 10 años después, presentó el huevo, pero con una cara de alegre. ¿Por qué? Porque en la época de los 80, muchos creían pues que el colesterol había que bajarlo con la dieta nada más, ¿no? Era algo solamente dietético, ¿no? Miren, total 1090 miligramos, 78% de síntesis y 22% de dieta. Entonces la pregunta es, cuando una persona tiene colesterol elevado y triglicéridos bajos, ¿la carga calórica de la persona se refleja en el colesterol? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿La carga calórica se refleja en los triglicéridos? Sí. Entonces, si yo tengo esa figura, colesterol elevado, triglicéridos elevados, entonces ahí sí yo puedo asumir que es la carga calórica el problema. Al bajar esto, va a bajar un poco esto. Pero esto va a bajar de acuerdo a su factor genético. En cambio, si en el otro paciente tengo colesterol elevado y triglicéridos bajos, ahí no hay carga calórica. Entonces ahí tengo un gran problema. ¿Cómo hacer bajar el colesterol? Por eso que el adulto utiliza generalmente, después de un tipo de dieta, y no se le baja el colesterol, llega a utilizar las clásicas drogas que inhiben a la beta-hidroximetilglutaricoenzima reductasa, ¿no? Recuerden la enzima clave alostérica de síntesis del colesterol, ¿no? La síntesis pasa por esa enzima alostérica. Si yo quiero evitar la síntesis, la droga va ahí. Todas las drogas hipolipemiantes van ahí, ¿no? Entonces, por eso utilizan eso. Y actúa sobre esa inhibición y inhibe la producción de colesterol, inhibe la producción de colesterol. Entonces no es tanto la dieta. Ahora, ustedes me preguntan, entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo prevenimos la hipercolesterolemia? Ah, eso viene de atrás. Tenemos que ir hacia atrás, tendría que volver a ser niño, ¿no? Intraútero se mete. Otra vez, intraútero, ¿no? Intraútero, regresionan, hacen así, se meten ahí poco a poco, ¿no? Entonces regresionan intraútero, ¿por qué? Porque ahí depende de lo que comió la mamá. Regresión a la niñez, si no tomaron leche materna. Miren, la leche materna tiene una peculiaridad muy importante. La leche materna, aunque usted no crea, tiene más colesterol que la leche normal de fórmula. Paradójicamente, más colesterol. Pero ¿por qué más colesterol? Le ofrece más colesterol al niño y el exceso de sustrato, ¿no? El exceso de colesterol hace que la beta-hidroximetilglutaricoenzima reductasa se inhiba en el bebé. ¿De acuerdo? Se inhibe. Y el bebé tiene como en la pubertad, son dos etapas en la vida donde hay reprogramación metabólica. O sea, son dos oportunidades en donde el sistema puede reprogramarse. Entonces la velocidad de síntesis se acostumbra a este nivel y así llega a ser adulto. Y de adulto ya no produce mucho colesterol. Por eso es que la lactancia materna protege contra las dislipidemias. Pero ¿qué pasa con otra persona que no ha hecho eso? Entonces, y de repente tiene factor genético para producir hipercolesterolemia, tiene esta capacidad, ¿sí? Llega así, ya no hay solución, tiene que usar medicamentos. Claro, además de la dieta, que en algo le ayuda. Pero es un problema. Este es un problema que ustedes lo van a ver, porque como dije el otro día, son enfermedades cardiovasculares que nacen del exceso de colesterol en la sangre. Y no podemos pensar en dieta cero colesterol, no podemos pensar en cero colesterol. Tiene que haber colesterol. Y miren, esta es la verdad, ¿no? El riesgo, ¿no? El riesgo aumenta, se aumentan los niveles de colesterol. Yo tengo que prevenir ¿cómo? Disminuyendo el riesgo. ¿Cómo disminuye el riesgo? Disminuyendo la concentración de colesterol. Y no es lo mismo el nivel. Ustedes como adultos ya tienen un colesterol que debe ser menos de 200 miligramos por decilitro, ¿no? Ese es el valor de colesterol, menos de 200. En niños es menos de 170, ¿no? Bien, y finalmente esto que resulta importante, y esto se habla todos los días, los omega 3, los omega 6, los famosos ácidos grasos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados que fácilmente reaccionan y fácilmente son utilizados en el organismo. Esa es la propiedad de los ácidos, de los omega 3, los omega 6, el ácido araquidónico que forma linoleico, el docosahexanoico, importantísimo en la corteza cerebral, que forma ácido linolénico. Miren, ¿cuándo se descubrió esto? En el año 28. Evans y Bruce notaron que las ratas alimentadas sin grasa, pero con vitamina A y D,
presentaban reducción de la velocidad de crecimiento y deficiencia en la reproducción. Trabajos posteriores demostraron que se curaba el fenómeno con ácido linolénico y arachidónico. Miren, las membranas celulares tienen hasta 15% de arachidónico, y esto es muy importante. Y el docosahexanoico, que se sintetiza a partir del linolénico, o si quieren el aceite de pescado. Por eso el pescado es un alimento completo casi. Es rico en la retina, rodopsina, corteza cerebral, testículo y esperma. Y acá están. ¿Cómo se conocen los ácidos grasos poliinsaturados? PUFAs, los famosos PUFAs que están en las siglas en inglés. Ustedes lo ven en la literatura. Los PUFAs. Inclusive los recientes dicen, doctor, ¿cuántos PUFAs le voy a dar? ¿Qué PUFA, hombre? Ácidos grasos poliinsaturados, ¿no es cierto? Ácidos grasos esenciales, AGE. Los famosos omega 3, omega 6. ¿Pero por qué se llaman omega 3, omega 6? Eso también recuerden siempre la pregunta de los domingos cuando hace ¿cómo se llama este animador que hace las preguntas a los niños? Los ácidos grasos omega son poliinsaturados, es decir, tienen dos o más dobles ligaduras. Y acá viene el detalle. El nombre omega proviene del átomo de carbono, ¿no? Porque así se llama omega, donde está ubicada la primera doble ligadura. Y generalmente el omega 3 tiene la doble ligadura, desde el final de la cadena grasa tiene contado 1, 2, 3, ahí comienza la doble ligadura. Eso se llama omega 3. Si comienza en el sexto carbono es omega 6. O sea, depende desde el último carbono dónde comienza, dónde está la ligadura doble. Si está en el carbono 3, a partir del final es omega 3. Si está en el carbono 6 es omega 6. Esa es la posición de inicio del enlace doble. Acá están los PUFAs, ¿no? Para que les gusten, ¿no? Para que queden con el nombre. Los omega 6, omega 3 en alimentos vegetales, plantas verdes, algas, fitoplancton, soya, en los pescados de agua fría, especialmente los azules, ¿no? Aceites marinos, fitoplancton, ¿no? Esto cumple muy importante función. Y los de cadena larga pueden formarse mediante transformaciones enzimáticas a partir del linoleico y del linolénico. ¿En qué radica su importancia? En que pueden formar sustancias consideradas hormonas, capaces de gobernar los sistemas cardiovascular, inmune, nervioso, reproductivo. En eso radica su importancia. Y hay algunos hechos históricos que recordar también. Miren cómo la mortalidad debido a desórdenes y enfermedades coronarias es rara en los esquimales. Los esquimales no tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué no tienen enfermedades cardiovasculares? ¿No? Sobre todo en este distrito, que es una gran parte de los estudios, donde se registró únicamente 6 infartos. Del año 54 al año 99, 6 infartos. Entonces, imagínense, eso es algo digno de resaltar. Es justamente por el consumo de ácidos grasos esenciales que tienen en alta cantidad. Contraste notorio lo que ocurre en comunidades industrializadas y prósperas, que padecen enfermedades isquémicas cardiovasculares como la causa más frecuente de muerte. Hay muchas investigaciones sobre los ácidos grasos esenciales que combaten el cáncer, disminuyen los efectos de esclerosis múltiple, mantienen la piel suave y nutrida entre las chicas, ¿no? Favorece el crecimiento en el embarazo, impide niños prematuros, produce prostaglandina de acción antiinflamatoria, fortalecen las arterias y a la vez puede más fluida la sangre, disminuye el dolor producido por la angina, ¿no? Pero son, digamos, líneas de investigación con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Y lo más importante en el sistema nervioso central, fuente grasa, nutriente energético importante en el crecimiento y metabolismo del niño. Miren, en los años 60 la literatura señaló frecuente deficiencia de omega 6 consistente en lesiones de piel y retraso del crecimiento, cuando los niños se habían alimentado con fórmulas carentes de algunas grasas. Eso fue en los años 60, donde se creía que la grasa era mala, ¿no? Las leches maternizadas sustituyeron la grasa de la leche de vaca por grasa vegetal rica en poliinsaturados y el monoinsaturado palmitoleico. Desde el 99 dichas leches también adicionan ciclonucleótidos y así van adicionando nucleótidos o ácido graso, por ejemplo el docosahexanoico, el ARA, el arachidónico están en las leches porque son necesarios para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, inclusive para la visión, ¿no? Y evitar las neuropatías periféricas. Y acá está el docosahexanoico. El mayor determinante de la composición y función de las neuronas es mayor concentración en la corteza cerebral sobre todo y en la retina, ¿no? En los tejidos forma más del 50% total de los ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana. La deficiencia puede modificar las propiedades físicas y el funcionamiento de las membranas celulares a nivel de la neurona, ¿no?
modifica incluso la acción enzimática, ¿no? La actividad receptora en general, y todas las señales de traducción, que eso es algo muy delicado, ¿no? Y todo ello puede afectar el funcionamiento del cerebro del niño. Entonces, el docosahexaenoico de los ácidos grasos esenciales es el más importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Y en relación a la nutrición materna también, ¿no? Probar necesariamente para el crecimiento de la placenta y el feto, son necesarios los PUFA, ¿no? Se estima que durante el embarazo unos 600 gramos de ácidos grasos esenciales pasan por la placenta de la madre sana a su feto, y la alimentación pregestacional es determinante porque permite a la madre disponer de la reserva adecuada de estos ácidos grasos esenciales durante todo el embarazo. Por eso, como yo les comentaba el otro día, va a ser vital en el futuro que cuando dos personas, una pareja decida casarse, es vigilar su estado nutricional, su genoma, sus hábitos, ¿no? Para que su vida, o sea, la vida de digamos, de la familia que van a iniciar sea la más adecuada, porque esa es prevención. Entonces, estos ácidos grasos son necesarios, especialmente aquellos de cadena larga, como el docosahexaenoico y el ácido docosahexaenoico, que es a nivel cerebral, para incrementar los depósitos de grasos maternos, ¿no? Esto se deposita, por eso la madre se prepara durante el embarazo, para el crecimiento del útero y la placenta, para el correcto desarrollo de los miles de lactóforos de las glándulas mamarias, para la suavidad inclusive del pezón, evitando las grietas dolorosas. La leche es el mejor suavizante. ¿Por qué? Porque tiene docosahexaenoico. Por eso cuando una madre tiene fisuras, es solamente que se dissolve con la leche materna y ese tiene docosahexaenoico, entonces facilita la curación de estas grietas. En el lactante, ¿no? Es decir, que recibe el niño a través de la leche materna es fundamental. El DHA está en buena cantidad en la leche materna, ¿no? Pero también debe recibir a partir de la dieta, especialmente de los pescados, ¿no? O ser sintetizados en el hígado, pero a partir de quién? Del linolénico, que viene ¿dónde? La leche materna también. Y los fosfolípidos en relación a los PUFA. ¿Fosfolípidos cuáles son? Recuerden, el ácido fosfatídico, etanolamina, la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina, el fosfatidilinositol, ¿no? Inosíteos, recuerden el sistema mensajero que vamos a hablar como en las hormonas. Siempre su segundo carbono es un ácido graso poliinsaturado, o sea, un PUFA, y constituye junto a las proteínas las membranas de cada célula del cuerpo, de las organelas, del tejido, de los órganos. Son parte de la decisión celular de qué sustancias deben ingresar o salir, o sea, son los factores que determinan la entrada o salida de nutrientes, y en última instancia protegen al cuerpo de sustancias invasoras. Acá está el contenido en pescado. El pescado es uno de los alimentos junto con el huevo más completos, ¿no? Y estas son las necesidades. Si bien es cierto, necesitamos grasa, pero las grasas se asocian a enfermedades cardiovasculares. Por eso es que siempre el tope que se pone es que debe haber menos del 30% de kilocalorías en forma de grasa. Por ejemplo, un hombre adulto de 65 a 70 kilos con actividad mediana y el índice de masa corporal entre 25 y 28 necesita 3.000 kilocalorías. Máximo necesita entre 700 y 1.000 kilocalorías de grasa. Del total de dichas calorías, 8% deben ser PUFAs o ácidos grasos esenciales. Es más, debe haber una relación entre omega 6 y omega 3, entre 5,1 y 3,1, para que esto funcione de manera adecuada. Entonces, estas son las recomendaciones de las necesidades diarias de grasa y de PUFAs. Y la prevención de síntomas por deficiencia de docosahexaenoico, 1 a 2% de ácido linoleico, que es el precursor. Y el desarrollo fetal infantil, 3% mínimo de ácido linoleico, que es el otro precursor. Entonces, existen las recomendaciones. La cuestión es evaluar en cada situación cuál es la verdadera necesidad, ¿no? Acá están las necesidades como RDA, como recomendación diaria, dietaria, aún no están establecidas, ¿no? Pero ya ustedes ya conocen el porcentaje. En adultos, ¿no? Específicamente el linolénico, el 2% total de las kilocalorías para producir las deficiencias del EPA, y los niños 3% de las kilocalorías, y todas las fórmulas infantiles deben incluir este omega 3. Inclusive miren cómo ayuda a las hipertrigliceridemias. Se propone 3 a 5 gramos de estos ácidos grasos esenciales. Por eso es que consumen a veces el sachainchi, consumen otro tipo de grasa a través de los famosos nutrientes que ustedes conocen, para ayudar a combatir la hipertrigliceridemia.
o 750 gramos de pescado a la semana. ¿Cuánto comen ustedes? Revisemos lo que es verdaderamente el rol que compete a los carbohidratos y las grasas. Recuerden lo que yo le dije al comienzo. Hay una razón fundamental por la cual nosotros debemos ingerir aproximadamente 60% de carbohidratos como aporte calórico total, el aporte en la dieta normal. Y no más del 30% de ese aporte calórico total debe ser de grasas. ¿Por qué esa proporción? Recuerden que esa proporción fundamentalmente se debe a que es la proporción que se adapta no solamente a las necesidades del cuerpo, sino a las facilidades que le ofrece el cuerpo para absorber debidamente los carbohidratos y las grasas. Recuerden que si yo absorbo carbohidratos, mi dieta predomina de carbohidratos, predomina de estas calorías, yo estoy favoreciendo que mi circuito metabólico funcione. Yo no puedo bajar mi carga de carbohidratos. Se dice en la práctica, digamos en laboratorio in vivo, no, in vitro, perdón, que uno podría bajar la cantidad de carbohidratos no menos de 100 gramos al día. No menos de 100 gramos. ¿Y por qué no menos de 100 gramos? Porque si no consumo más de 100 gramos de carbohidrato, mi cuerpo va a comenzar a utilizar las otras fuentes de energía. Y no solamente va a comenzar a utilizar las otras fuentes de energía, sino que va a implicar que no se activen los circuitos metabólicos, especialmente el ciclo de Krebs. Entonces, por eso es que nosotros debemos mantener este porcentaje de carbohidratos, no solamente para que nos mantiene la proporción de energía adecuada, sino porque también nos permite al cuerpo asimilarlo y que funcione adecuadamente. Y esa es la proporción. Ahora, ¿por qué más podemos dar importancia a los carbohidratos, aparte de ser una principal fuente de energía celular? Recuerden, esto puede ser una pregunta de nada, ¿no? La principal fuente de energía celular en el organismo es la glucosa, ¿no es cierto? Ese es un principio básico. Pero la fuente más importante o la única fuente de energía para la célula es la glucosa. No es la glucosa. La glucosa es, utilizada como segunda fuente en algunas células, ¿no? El enterocito, por ejemplo, utiliza aminoácidos, ¿no? El miocardio, inclusive, a pesar de que haya glucosa en el medio, utiliza acetoacetato. Lo mismo el riñón. El cerebro no utiliza cuerpos cetónicos, pero cuando está en estrés, en ayuno, se activa la beta-hidroxibutirato de deshidrogenasa y es capaz de utilizar cuerpos cetónicos. Entonces, son algunas condiciones también que obligan al cuerpo humano a diferenciar de dónde saca la energía celular. Pero la principal fuente de energía celular, indudablemente, son los carbohidratos. El problema de los carbohidratos es que yo no puedo ofrecer en la dieta una cantidad de energía en carbohidratos. No puedo. Porque me sale, si yo quiero aumentar la cantidad de calorías como carbohidratos, me sale así la alimentación. En cambio, si yo manipulo la grasa sí, porque la grasa está compacta, tiene más calorías. Por eso cuando aumentan la densidad energética, uno fácilmente manipula más que carbohidratos, grasas. Pero esos son aspectos que tienen que ver con la preparación de los alimentos. Pero fíjense cómo los carbohidratos también son fuente de intermediarios metabólicos. Nadie va a dudar que la glucosa se oxida no solamente para proporcionar energía. ¿Para qué más se oxida la glucosa? A ver, recuerden, ¿qué produce la glucosa cuando se oxida? En las diferentes vías. Un compuesto, díganme. Las pentosas. Muy bien, las pentosas, la vía de las pentosas. ¿Qué más? El ácido glucurónico. El ácido glucurónico lo van a recordar mucho en farmacología. El hígado, dentro de sus funciones, tiene funciones de excretora. Y esa función excretora se debe, entre varios mecanismos, a los mecanismos de conjugación. Cuando una sustancia se conjuga en el hígado, se hace fácilmente excretable. Por eso es que la bilirrubina se conjuga, por eso es que un medicamento se conjuga, o por eso es que una hormona se conjuga. ¿Y con quién se conjuga? Se conjuga con el ácido glucurónico. ¿Y quién produce el ácido glucurónico? La glucosa. Eso quiere decir que el hígado tiene que tener glucosa en el medio para que forme ácido glucurónico. Si no, no va a haber ese componente, esa parte funcional que tiene el hígado como el mecanismo de excreta de algunas sustancias, hormonas, medicamentos, ¿no? Entonces permite la síntesis de pentosas, participa en los mecanismos de detoxificación, ¿no? Y interviene en el transporte de cationes, sodio, calcio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, cobalto. O sea, no va solo. Cuando se absorben carbohidratos, favorece la absorción de estos minerales también.
Una manera de aportar adecuadamente carbohidratos es aportarlo de tal manera que el tubo digestivo los absorba de manera adecuada. Un gran problema es cuando uno ingiere de manera inadecuada algún tipo de carbohidratos y el tubo digestivo se ve en la desesperación de absorberlo todo. No es lo mismo absorberlo de esta manera a lo largo de todo el tubo digestivo que absorberlo en un solo tramo del tracto intestinal. ¿Por qué es importante estos puntos de absorción, que son absorción lenta y absorción rápida? Por eso se habla de carbohidratos de absorción lenta y carbohidratos de absorción lenta. ¿Cuál es lo biológicamente más conveniente? Los carbohidratos de absorción lenta. ¿Y por qué son los carbohidratos de absorción lenta los más convenientes? Porque son los que nos provocan hiperglicemias postprandiales menos acentuadas. No muy en pico, sino más onduladas. Y eso, al parecer, favorece una adecuada secreción de insulina. Si yo me excedo en carbohidratos de absorción rápida, ¿no? Estos carbohidratos que son simples, los azúcares simples, en comparación a estos azúcares complejos, los azúcares simples se absorben en un solo tramo. ¿Y qué pasa con la hiperglicemia? La hiperglicemia es en pico, en pico, en pico. Y ese paciente puede ser que no sea diabético, pero está dañando su endotelio cada vez que hace el pico de glucosa. Todavía no comprendemos muy bien todos los mecanismos que dañan el endotelio. Si ustedes van a un cardiólogo, para el cardiólogo es muy importante mantener el endotelio para que funcione todo el sistema cardiovascular. Pero hasta ahora no se comprende qué factores podrían ser noxas que afecten el endotelio. Pero ya se sabe por ahí que la hiperglicemia en pico, aún no sea diabético, puede dañar el endotelio. Ya se sabe, por ejemplo, que el exceso de insulina en pico, porque esto provoca la salida de insulina en pico también. O sea, es un esfuerzo del páncreas, daña el endotelio. Entonces, lo biológico y lo recomendable es que uno ingiera carbohidratos de absorción lenta, carbohidratos complejos, que son los de absorción lenta, y no carbohidratos simples, ¿no? O de absorción rápida, ¿no? Entonces, esa es la explicación acá en cuanto a la moderación de la respuesta de la glucosa postprandial. Si esto es así, todas las vías van a absorberse de manera adecuada. Es decir, la glucosa entra y la célula se ve, digamos, activada de acuerdo al tipo de célula y produce lo que tiene que producir, pero siempre y cuando los niveles de glucosa sean los adecuados. Recuerden que la parte postprandial, la etapa postprandial es la única etapa de anabolismo en el ser humano. Bien, ahora, hablemos de otros aminoazúcares que también son importantes acá. Recuerden que carbohidratos no solamente es hablar de glucosa, vamos a hablar de la fructosa y de otras vías, como en este caso de las acetilglucosaminas, ¿no? En donde están los aminoazúcares. Estos son encontrados ¿dónde? En las glucoproteínas, sobre todo la N-acetilglucosamina y la N-acetilgalactosamina, que es la vía que tiene que la vía de las glucosaminas, que hablamos el otro día a raíz de la leptina, ¿no? El esqueleto carbonado fundamental lo proporciona la fructosa, el acetilo, la acetilcoenzima. Ya vamos a comentar algo de la fructosa. El nitrógeno lo proporciona la glutamina, porque también interviene el nitrógeno de la glutamina. Y la síntesis de N-acetilneuramínico requiere 3 carbonos más que los proporciona el fosfoenolpiruvato. Pero esos son detalles. La idea es que existen estos aminoazúcares y que están en grandes cantidades en las glucoproteínas. Y acá está el famoso ácido glucurónico derivado de la glucosa, ¿no? Ustedes saben que el ácido glucurónico proviene de la dieta, el ácido glucurónico proviene del precursor inositol, que también de la dieta, ¿no? Pero directamente de la oxidación de la vía del ácido urónico. ¿Recuerdan ustedes en la vía del ácido urónico qué vitamina se forma en vertebrados que no son humanos? Vitamina C. ¿Okay? Muy bien. Y ahí está una enzima que le falta al ser humano, por eso es que el ser humano en esa vía no puede formar vitamina C. ¿No? Es una oxidasa, una gluconato oxidasa, que es la que le falta para completar la vía de la formación del ácido ascórbico, ¿no? Este ácido glucurónico es una glucosa con el carbono 6 carboxilado, ¿no? Y por eso es que facilita esta carboxilación, es la que facilita la excreción de sustancias.
es componente esencial de los glucosaminoglicanos y de las peptinas, y también participa en los fenómenos de detoxificación, como les decía, ¿no? En la detoxificación de bilirrubinas, hormonas, esteroides, medicamentos, etc., bajo el mecanismo de conjugación. Ahí está cómo se forma el ácido glucurónico. Recuerden acá la reducción y la participación de la coenzima NAD, ¿no? Y finalmente la formación del ácido glucurónico. El sorbitol es otro carbohidrato también, ¿no? Este sorbitol ha sido muy inventado, especialmente en la retinopatía del diabético, ¿no? Ya lo van a ver, ustedes van a leer, ustedes cuando hagan la revisión fisiopatológica de la diabetes, ¿no? Miren cómo el sorbitol se forma a partir de la glucosa, por efecto de la aldosa reductasa, en presencia del NAD reducido. La enzima es significativamente alta en el cristalino, en la célula de Schwann, de los nervios, las papilas del riñón y las vesículas seminales. En el hígado y las vesículas seminales hay una segunda enzima, que es la sorbitol deshidrogenasa, ¿no? Que es la que transforma el sorbitol en fructosa. Entonces esto se altera muchas veces cuando hay hiperglicemia y se puede acumular sorbitol ante la deficiencia en la conversión de sorbitol en fructosa, y esto puede ser responsable de mucho de lo que afecta el cristalino, ¿no? O la retina en el ojo, ¿no? Por el acúmulo de sorbitol. Pero el sorbitol es también un componente entonces derivado de los carbohidratos. Otro componente, las glicoproteínas y los proteoglucanos, ¿no? Estos contienen carbohidratos y proteínas unidas covalentemente, ¿no? Estas contienen escasa cantidad de carbohidratos, las glicoproteínas, ¿no? Más o menos entre estas cantidades, de 15 a 20 monosacáridos, ¿no? Y además estos proteoglucanos contienen 95% de carbohidratos bajo la forma de cadenas glucosaminoglucanos, son varios cientos de monosacáridos, ¿no? Y son varios, ¿no? Hay el N-acetilglucosamina, ¿no? O el N-acetilgalactosamina y un ácido urónico, ¿no? Entonces esas son las glucoproteínas y los proteoglucanos, que son también importantes componentes de los carbohidratos, que se forman dentro del cuerpo a raíz del aporte de carbohidratos que uno tiene en la alimentación. Y miren qué interesante es, si ustedes no sabían, por recordarles, ¿no? Los antígenos de los grupos sanguíneos, ¿no? Un grupo muy importante de glicoproteínas unidas por enlace O, son los grupos sanguíneos, ¿no? Los grupos sanguíneos dependen de los monosacáridos, ¿no? Acá está, monosacáridos, unidos a las proteínas localizadas en la superficie del hematíe, ¿no? El grupo A tiene N-acetilgalactosamina, ¿no? Acá está, N-acetilgalactosamina, y el grupo B tiene tiene galactosa, no tiene la forma con la vía de las glucosaminas. Entonces, por eso se diferencian los grupos sanguíneos, ¿no? El grupo A, B, O, ¿no? En donde la composición depende de la participación de carbohidratos. Hasta eso forma parte importante los carbohidratos, ¿no? Y los proteoglucanos, ¿no? Los mayores componentes del espacio extracelular son los proteoglucanos, el colágeno, la elastina. Esto lo van a ver, el que va a hacer reumatología tiene que saber mucho de la bioquímica del colágeno, elastina, cartílago, ¿no? Estos compuestos de glucosaminoglucanos unidos a una proteína por una cadena tetrasacárida, ¿no? Y acá está la cadena y el glucosaminoglucano, ¿no? Entonces el aminoazúcar más el ácido urónico. Estas son las clases de ácido proteoglucanos, tipos de proteoglucanos, ¿no? El ácido hialurónico, ustedes lo han escuchado, el condritin sulfato, el dermatán sulfato, el sulfato de queratán, el sulfato de parán, la heparina, todos estos, ¿no? En su forma de disacárido, ¿no? Acá está la galactosa, por ejemplo, acá, y cómo participa en los diferentes tejidos con su aminoazúcar, ¿no? El ácido hialurónico, por ejemplo, en el tejido conectivo, en el cartílago, el líquido sinovial, el nervio vítreo, ¿no? Y vean cómo la heparina también está en los mastocitos, por supuesto, a nivel del pulmón, del hígado, de la piel, o el sulfato de queratán en el disco intervertebral, que es importante la participación del sulfato de queratán. Todos ellos son proteoglucanos, glucosaminoglucanos, ¿no? En los cuales tienen diferente función. ¿Y cómo se forman? Cuando hay aporte adecuado de carbohidratos. O sea, no podemos dejar de consumir carbohidratos, no solamente porque nos dan energía, sino también nos permiten formar de manera adecuada otros compuestos que son útiles biológicamente. Los carbohidratos nos tratan pues de, digamos, siempre tienen efectos secundarios, digamos, ¿no? Porque miren, los glucanos son polímeros de la glucosa producidos por bacterias, ¿no?
Y el Streptococcus mutans, el microbio que da lugar a las caries dentales, produce un polímero de glucano llamado mutano, con estos enlaces alfa 1,6, 1,3, no es enlace 1,4, 1,6, 1,3. Por eso hay dificultad de hidrolizar. Y el mutano se forma a partir de la sacarosa, en una reacción catalizada por esta transferasa extracelular. Entonces, sacarosa más mutano da mutano más fructosa. Y acá está ligado a la caries dental, ¿no? Entonces, es muy importante recordar que si uno consume carbohidratos, también tiene que asumir pues, de que hay ciertas digamos, consecuencias cuando uno utiliza de manera inadecuada los carbohidratos. La sacarosa es cariogénica, porque da lugar al mutano, que por enlace 1,3 es insoluble, porque no es 1,4, es 1,3. Y como es insoluble, esto facilita la colonización bacteriana del esmalte, ¿no? Entonces este mutano es contraproducente cuando se acumula. Las glucoproteínas salivares se unen a la superficie del diente para formar una película, ¿no? Es el biofilm, ¿no? Las bacterias se unen a la película para formar la placa. Los fructanos, polímeros de fructosa, almacenan energía para la síntesis, para las bacterias de la placa. Entonces está comprometido mucho la carie dental. Miren cómo a partir del acúmulo de mutano, ¿no? Cuya característica fundamental es son esos enlaces 1,3 que los hace prácticamente insolubles, porque no hay una enzima que degrade el 1,3, sino enlace 1,4. Ustedes saben que la tiarina tiene pues esa capacidad de degradar enlaces 1,4, pero no 1,3. El Streptococcus mutans es una bacteria anaeróbica que usa corrientemente la glicólisis, ¿no? Como medio de energía, produciendo ácido láctico que disminuye el pH de la placa, ¿no? Y permitiendo al ácido láctico disolver el esmalte. Ahí viene la complicación. Y el fluoruro es anticariogénico, probablemente por inhibir la enolasa del Streptococcus mutans, ¿no? Entonces miren cómo uno puede explicar algunas patologías, y esto de manera muy sencilla, cómo entender la participación de estos mutanos, de este carbohidrato, en la formación de caries. Bien, acá viene otra parte importante. Yo les decía al comienzo, cuando decíamos en la parte de carbohidratos, que uno absorbe glucosa, fructosa, galactosa, y generalmente toda esa absorción va a formar glucosa. Eso es cierto. Cuando uno absorbe glucosa, fructosa, galactosa, generalmente se convierte todo en glucosa. Pero a veces el ser humano comete el error de excederse. Y ahí viene la importancia de mantener el equilibrio en los nutrientes. Todo nutriente que está en exceso causa daño. Nutriente que está en defecto también causa daño a la célula. Miren cómo cuando el nutriente se oferta normalmente, ¿no? Acá está la célula hepática y acá está la glucosa sanguínea incrementada, ¿no? En comparación a la glucosa sanguínea disminuida, donde la fructosa de la dieta, va a activar la glucoquinasa, ¿no? Una fructosa ofrecida en cantidad, digamos, adecuada, ¿no? va a activar más bien la oxidación de la glucosa. Pero cuando está en exceso, la fructosa no solamente da fructosa 1-fosfato, sino fructosa 6-fosfato, y esto inhibe a la glucoquinasa cuando hay oferta digamos de exceso de fructosa. Entonces, al inhibir, está inhibiendo la glicólisis. Acá se favorece la glicólisis. Miren cómo la fructosa favorece la glicólisis, pero cuando está en exceso inhibe la glicólisis, porque en el hígado inhibe la glucoquinasa, y esto va a provocar que la glucosa se acumule en sangre, produciendo hiperglicemia. Entonces, acá viene un detalle importante. La fructosa es un monosacárido importante, porque debemos consumirlo, pero no en exceso, porque miren, el exceso nos puede causar alguna alteración en la función, en este caso en el hígado. Entonces, la fructosa tiene algunas características. Por ejemplo, la fructosa no estimula la secreción de insulina in vitro, lo que hace la glucosa. Al menos no lo estimula de la manera intensa como lo hace la glucosa in vitro, en laboratorio. Y probablemente, ¿por qué? ¿Por qué la célula beta dispara insulina cuando siente que la glucosa está a su alrededor? ¿Cómo percibe la célula beta la presencia de glucosa? ¿Mediante qué transportador? El 2. Pero lamentablemente, pues, no lamentablemente, sino que la fructosa requiere para transportarse, no el GLUT2, sino el GLUT5. Y ese es el motivo por el cual esto no va a estimular la secreción de insulina. Recuerden, la secreción de insulina es un mecanismo complejo, que ya lo hemos dicho, yo creo que ya les presenté una gráfica también, ¿no? Que pasa por el GLUT2, hace glicólisis, entra al ciclo de Krebs,
aumenta su ATP en relación a AMP, se cierra el canal de potasio, se despolariza la membrana, se abre el canal de calcio, entra el calcio, aumenta el citosol y aumenta la exocitosis para que salga la insulina, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo. Entonces, en este caso, la célula beta no hace ese inicio de esta cascada. ¿Por qué? Porque no tiene GLUT5, tiene GLUT2, entonces la fructosa no provoca la salida de insulina. El GLUT5 tampoco se encuentra en las células cerebrales, ojo, miren, por lo que la fructosa tiene ingreso limitado al tejido cerebral. ¿Y quién es el órgano que es glucodependiente por excelencia? Es el cerebro. Entonces, consumir fructosa no nos da esa solución, no nos soluciona la necesidad del aporte energético obligado a través de glucosa a las células cerebrales. Esto provoca ausencia de señales de saciedad, ojo, esto provoca ausencia de señales de saciedad, a diferencia de la glucosa, que sí uno siente que está saciado. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Miren cómo la fructosa es una molécula media irreverente en comparación a la glucosa. Y acá está, miren, esta es la vía usual, ¿no?, de activación de la glucosa, ¿no? Es una molécula muy respetuosa, muy reverente, ¿no? Tiene enzimas alostéricas que inhiben su catabolismo cuando es necesario, ¿no? Y por otro lado, la fructosa, que es una molécula irreverente, digamos, ¿no? Porque esta sí no tiene muchas enzimas alostéricas y por lo tanto acumula fructosa 1-fosfato y rápidamente forma nucleótidos que van a formar ¿qué cosa? Ácido úrico. Eso explica por qué un paciente que se excede en fructosa puede formar más ácido úrico. Entonces muchas veces hay incremento de ácido úrico de hiperglicemias idiopáticas en un joven, ¿no? ¿Por qué tengo el ácido úrico elevado? Porque están consumiendo demasiada fructosa. ¿Y por qué se le eleva más a mí y no a mi hermano? Porque de repente tiene predisposición genética a acumular ácido úrico y después más adelante va a haber problemas. Pero la fructosa sí origina esto. Y es más, también puede originar glicerialdehído 3-fosfato. Pero la diferencia es que no respeta, pues no tiene paradas, ¿no? Y va a formar pues triglicéridos al final con una velocidad que es más rápida que la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa sí tiene en muchas partes en donde hay alosterismo, en cambio la fructosa no. Y esa es la diferencia entre glucosa y fructosa, eso tiene que estar bien claro. Por eso es que cuando uno habla de fructosa, uno habla de la fructosa que está acumulada en la sacarosa, pero en las frutas. Pero no de la fructosa que está pues en las bebidas, todas las bebidas que ustedes tienen en la etiqueta, ¿no? Porque ustedes supongo que por cultura, llamada cultura etiqueta, uno lee la etiqueta, ¿no? Y dice carbohidratos, 10%, carbohidratos, 2%, carbohidratos, 3%. Todas las etiquetas que digan carbohidratos no es glucosa, es fructosa. Entonces, todo el Tampico, el Watts, el Puntilla, no sé cómo le llaman, Pulpín, ¿no? Todos esos tienen fructosa. Entonces imagínense un ser humano que está tomando todo el día, ¿sí?, para calmar la sed, ¿no? Está tomando todo el día. Lógico, si su organismo tiene alguna predisposición o factor genético para tener alterado una de estas vías, más adelante va a ser alguna enfermedad. Entonces no se confundan, ¿no? Como este niño que dice, estoy confundido con el inglés, porque dice, si Car es carro y Men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transformer. Bien, ahora, con respecto a las grasas, entra. Abre la puerta acá. Espero que no sean cirujanos. A veces uno se vuelve obsesivo con la hora, ¿no? Yo me acuerdo, un día discutimos con mi esposa, ¿por qué? Porque yo soy obsesivo con la hora. Un día me peleé 2 matrimonios. ¿Por qué? Porque el matrimonio realmente invita con media hora antes, ¿no es cierto? Entonces digo, 6:30, no, 7 horas, no, 6:30 dice el padre, no, 6:30 estaba en el otro matrimonio anterior. Así que me tiré 2 matrimonios. Y eso fue de eso. Entonces, hablemos de las grasas. Miren, ¿cuál es el rol de las grasas en el cuerpo? Ya les decía el otro día, el ser humano biológicamente tiene razones fuertes para acumular grasa. La grasa le conviene porque tiene más energía.
La grasa le conviene porque es hidrofóbica, uno puede almacenar grasa en menor espacio, cosa que no lo hace el glucógeno. Por eso es que el estudio de Cahill, como les mostré la vez pasada, demuestra que un individuo que tiene 70 kilos tiene 15 kilos de grasa obligada, mucho más. Comparen eso con los 75 gramos en el hígado o 150 gramos en el músculo. Es escaso. O sea, razones biológicas para acumular grasa lo hay. Lo que pasa es que el ser humano, en el ambiente que está, ha fomentado un exceso de acúmulo de grasa y eso ha distorsionado el funcionamiento orgánico. Ahora se concibe que la grasa que se acumula en el cuerpo tiene función no solamente de almacén, sino función hormonal. El adipocito, el tejido graso, dispara citoquinas y eso lo vamos a revisar cómo estas citoquinas regulan el metabolismo, pero es una grasa normal. Pero si uno acumula exceso de grasa, esas citoquinas se alteran y eso provoca enfermedad. Pero las grasas son importantes fuentes de energía, participan en la estructura celular, son la única fuente de ácidos grasos esenciales. No se olviden, la única fuente de ácidos grasos esenciales. Modula la función gastrointestinal. Y mire, sirven de vehículos de vitaminas liposolubles. No, pero o sea, no hay dieta cero en grasas, ¿no? Eso es imposible. Uno tiene que asegurar un mínimo de grasas, ¿no? O sea, le dicen dieta hiperproteica, cero grasas. No, eso no es posible. Ni cero grasas les produce que no absorban vitaminas liposolubles, sobre un raquítico, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso que uno tiene que reconocer cuáles son las funciones generales de las grasas o líquidos. Estas son las generales que les recuerdo, ¿no? Recuerden que consumimos grasa bajo la forma de triglicéridos, fosfolito y colesterol. Son las tres principales grasas, ¿no? Estos nos dan energía fundamentalmente, estos son estructurales, ¿no? Y esto es vital para la formación de ácidos biliares, vital para la formación de vitamina D, vital para la formación de hormona sexual masculina y femenina. El varón es varón por el colesterol, ojo, la mujer es mujer por el colesterol. Ya vamos a ver en las vías de síntesis de estrógenos y de testosterona, como todos comienzan con colesterol. Si no hubiera colesterol, no tendríamos formación adecuada de hormonas sexuales, porque los receptores a la LDL están en las suprarrenales, están en el testículo, están en el ovario, que permite el ingreso del colesterol. Y recordar que más del 97% de estas corresponde a triglicéridos y 3% restante a tocoferoles, carotenoides, fosfolípidos y esteroides. Se consumen como aceites y como grasas, ¿no? Y son aceites lo que a la temperatura ambiente se presentan líquidos, pues se llaman aceites, y grasas lo que se presentan como sólidos, ¿no? Son conceptos que ustedes ya saben, ¿no? Ahora, la presentación de la grasa en la alimentación adopta dos formas: la grasa visible, al aceite, y la grasa no visible, que se encuentra dentro de los alimentos. A veces dicen, no, esta carnecita es pura pulpa, no pura carnecita. No, la carnecita también tiene grasa, ¿no? Y es más, en el ser humano, cuando se propicia que se acumule la grasa, no solamente la grasa se va a acumular en el tejido adiposo, sino hay un síndrome que se llama el síndrome de depósito ectópico de grasa. El síndrome de depósito ectópico de grasa sucede en los obesos que están ya largo tiempo obesos y la grasa ya no solamente se sintetiza en el tejido adiposo, sino el mismo miocito sintetiza triglicéridos, el mismo páncreas, el mismo hígado. Entonces, y ahí comienza la distorsión de la función orgánica. Entonces, hay que tener bien claro, ¿no?, esto de la grasa visible o no visible. Por su origen puede ser vegetal y animal. Ustedes ya saben que la mejor grasa es la grasa vegetal, que tiene gran cantidad de poliinsaturados, y la grasa animal no es la más apropiada porque es más saturada, ¿no? El organismo almacena los ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos, ya saben ustedes. Más del 95% de los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo, 5% en el hígado y músculo, y la cantidad de triglicéridos del hígado aumenta en la diabetes y en el ayuno, donde hay una gran movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Las células grasas son fibroblastos, con 80-90% de grasas, y sus ácidos grasos más comunes son el oleico, el palmítico, el linoleico, el esteárico y el mirístico, ¿no? Recuerden, en la dieta existe más ácido graso de cadena